Andrea de perfecto. Berizo. Vamos al multiverso. ¿Qué tenés, Cofla? Para hoy damos pie entonces y la bienvenida a Miguelo, al Cofla miguelizado para este multiverso Boca. Muchas gracias, universitarios y universitarias. Hoy ya le voy adelantando al chef que no me mande la imagen todavía porque si no me va a spoilear lo que tengo para decirles. Pero una vez que empiece a desarrollar, ahí sí, una placa para que demuestre qué es lo que nos están adeudando. Lo nombramos en el multiverso del martes pasado, ¿se acuerdan? Cuando hablamos de los títulos. Sí. En el que resaltaban a Vélez llegando a los 19 títulos. Y allá arriba en esa tabla estaba, lejos, Club Atlético Boca Juniors. Bueno, podría estar más lejos aún todavía si nos hubiesen dado las finales que nos merecimos jugar, ¿sí? Inclusive, Perdón, ¿merecimos por mérito deportivo y no llegamos? ¿O no, por legalmente merecemos? Porque logramos un título que te habilitaba a esa final contra otro ganador de un título. ¿Qué pasó? Lamentablemente nosotros tuvimos esa racha ganadora en el que fuimos el equipo más ganador de fútbol argentino en los años anteriores. ¿Y qué pasó? Ganábamos los dos torneos que daban la llave a esa final a disputar. Entonces ahí se empezó a complicar un poquitito, más la pandemia en el medio, pero ahí no quiero tampoco justificar lo que terminó sucediendo, porque si se jugaron torneos completos en los que Boca fue campeón durante pandemia, digamos, tanto problema para hacer un partido, ¿no? Definitorio como una final. Y voy a mostrar en este multiverso de que por ahí en otras ocasiones se resolvieron muchísimo más rápido este tipo de definiciones de partidos, donde, como te decía, terminan generando un título, una estrella más bordada en el escudo, una copa más en la vitrina. Bien. En este caso particular, bueno, como decía, nos debían, recuerdo en aquel momento, 3 finales. Después se solucionó aquella un poco tardía con Patronato, recuerdan la Supercopa Argentina 2022. Nosotros ganamos la Liga Profesional, así empezó a llamarse post pandemia el torneo local. Y versus Patronato, que había ganado la Copa Argentina 2022, con aquel famoso hat-trick, ¿sí?, de Darío Benedetto. Ahí pasamos a que nos debieran 2 finales. Esas 2 finales son nada más ni nada menos que el Trofeo de Campeones de 2020. El Trofeo de Campeones que juntaba al campeón de la Superliga 19-20, que se llamaba así antes de la pandemia, y al ganador de la Copa Diego Armando Maradona, que así terminó llevándose la que ganó Boca. La Copa que era la Superliga, que terminó con la pandemia y demás acortándose. Ahí tenemos los gráficos, bien claritos para que sepan con los escudos a quienes debimos enfrentar. Me ayuda la imagen, ¿eh? Y sí, porque ahí tenés 2 superclásicos pendientes, nada más ni nada menos. ¿Y por qué digo esto? Que se nos adeudan a nosotros, porque en la mayoría de los casos, que nos pasó en otra definición allá por el 2015, no sé si recuerdan esa derrota dura con San Lorenzo en la Supercopa, porque nosotros habíamos ganado los 2 torneos y entró de chapa. Fue la primera que se hizo, me parece. Claro, me parece que es una de las primeras porque ya tenía que ver en este algo caso. Algo raro pasó en ese partido, más allá de perder mal. Sí, en realidad el problema era, nosotros habíamos ganado la Superliga 2015 y la Copa Argentina 2015. Entonces San Lorenzo entró el subcampeón de la Superliga. Claro, esa también no la entiendo yo. Si vos ganas una cosa y otra que son los que te clasifican, ya te la tienen que dar entera, la Supercopa te la tienen que dar. Pero bueno, se tienen que jugar los partidos. Se tienen que jugar los partidos. Ese, ¿no? A eso apunta el multiverso de Boca de hoy. Se tienen que jugar los partidos. Mirá cómo te cambio la entonación. Se tienen que jugar los partidos. ¿Por qué? Porque son méritos que ha tenido Boca y que le ha dado, por doble mérito, la chance a otros equipos, como en el caso que estamos viendo ahí, en la placa. A ver, explícamela. Claro, que no tenían de por qué jugar esa final por mérito propio. Ahí se entiende hasta acá? Sí. A ver, la primera, la de Trofeo de Campeones 2020. Como les decía, Boca gana la Superliga del 19-20 y la Copa Diego Armando Maradona, aquella que termina ganando la Banfield, ¿se acuerdan? Sí. Bueno, ¿qué pasa? La deberíamos jugar con el subcampeón o de la Copa de la Superliga 19-20, que en aquel entonces fue River, una vez más, y el ganador, el subcampeón, mejor dicho, de la Copa Diego Armando Maradona, que fue Banfield, como bien decía recién, le ganamos aquella recordada final, ¿se acuerdan? Sí. Bueno, ¿qué pasa? Después llegaron a la conclusión de que había que disputar un partido entre estos 2 subcampeones y el que ganara se ganaba ese pase a la final, ¿sí? Bien. Pero ese pase a la final se lo gana después de ganar esta semifinal, por así decirlo, entre subcampeones,
gracias a que Boca ganó los 2 torneos. Claro. O sea, le hizo un quilombo bárbaro. Y la Copa, en ese entonces, Diego Armando Maradona, que no era la Copa Argentina. Juega una final gracias a Boca. El torneo clausura vendría a ser de aquel entonces, que se terminó disputando incluso un año después. Por eso también la Supercopa Argentina 2021 está ahí en un limbo, en la que Boca podría haberla disputado por haber sido campeón de esa Copa, en el año que se jugó esa temporada, y que no lo terminó siendo. Después tenemos la Supercopa Argentina 2020 también, que es la que se ve ahí en el gráfico. ¿Qué pasa? Boca gana la Superliga 19-20 y gana la Copa Argentina 2020, que es aquella que se anexó después a la Copa 2021 por el tema de la pandemia y que no se había logrado disputar. Bueno, River es subcampeón de esa Liga 19-20 y por eso vuelve a tener una final sin el mérito propio de ganar el título que te habilita a jugar esa Copa, ¿se entiende? Sí. Sino que los dos, tanto el de la Supercopa de Talleres Argentina 2020 y el Trofeo de Campeones 2020, ambos deberían haber sido dados a Boca por el mérito de haber ganado las 2 competencias que te clasificaban a disputar esa final. Así de claro. O sea que no solo te sacan esa Supercopa que debería ser por merecimiento, sino que también te deben jugar. Que te da la posibilidad que te gane un San Lorenzo, que no había hecho ningún mérito para jugar ese partido. Pasó con Racing en su momento, ¿se acuerdan que apareció ahí en una final de esa falsa Copa Internacional? Sí. Que no ganó. Sí, esta la querían hacer también internacional, la última, Vélez y Central Córdoba fue. También. Ya no se la vendieron a nadie, cada vez más cerca, ni a Uruguay. A Abu Dhabi, después terminaron acá en Paraguay. Internacional porque ahora terminaron en Avellaneda. La última internacional se jugó en Avellaneda. Bueno, o sea que ya nos deben 2 copas, 2 finales. Y acá me gustó meter, porque vos sabés que esto le voy a hacer mérito a Robertino, mi hijo. Bien. Que estaba viendo otro universero. Temprano estaba haciendo este multiverso para el día de hoy. Y me hizo recordar, mirá vos, alguien con muchísima menos edad que quien les habla. Sí, menos mal, porque si es tu hijo y es más grande que vos, estamos en un problema. Hay algo que en el multiverso no estaría encajando. Pero a lo que voy es que me hizo recordar algo que él ha visto, ¿no? A través de leer y de ver varios videos en YouTube. Un bonus track de esas finales que nos adeudan y que anda rozando justamente lo que celebrábamos hoy, un aniversario. ¿Recuerdan la Copa Libertadores, la primera de Boca en el 77? Ah, claro, sí, ya que sea dónde vas. Al año siguiente, en 1978, Boca debía disputar una nueva final intercontinental. Nada más y nada menos que contra el mismísimo Liverpool, que se nos había cagado todo en las patas en el 77. ¿Qué pasó? Adujo problemas de calendario en el 77, entonces, como nos está pasando a nosotros cuando ganamos las 2 competencias y hay un subcampeón que termina jugando una final que no merecía jugar, le dieron a Borussia. Ahí vino el Borussia. Le dieron al Borussia Mönchengladbach. ¿Qué pasa? En el 78 pasa lo mismo. El campeón de la Copa de Europa fue el Liverpool, nuevamente arrugó y adujo problemas de calendario. ¿Quién había sido el subcampeón en esa Copa de Europa? El Club Brujas, ¿sí? De Bélgica. Los tipos hicieron exactamente lo mismo. Adujeron problemas de agenda, de calendario. Era una época media turbina en la Argentina, ¿no? Lo recordamos bien, plena dictadura. Bueno, pero si eran del Borussia, quizá acá tenían. Sí, acá por ahí tenían hasta familiares. Algunos se quedaba. Cargo, ¿no? Quizás se quedaba alguno. Pero bueno, el preparador físico no volvió a Alemania. Ese detalle se fue a Bariloche. No menor. Le ha sucedido también a Independiente, creo, en el 75. Sí. Pero no es menor que Boca debería haber disputado aún todavía una Copa Intercontinental más. Un partido esa parte. Hicimos un partido. Sí. Cancha neutral. No lo pueden hacer ahora, ¿no? Los jugadores. Y me parece que ya. Están juntando las leyendas, Me parece que está medio complicado. En un momento se había empezado a hablar que se decía de jugar, pero en ese momento no nos convenía para nada jugar contra el Liverpool. Las realidades eran muy diferentes. Quedó todo en chamullo, digamos. Pero bueno, dentro de las finales que todavía nos debe. Buen punto de Robertino. Que nos sigue un golazo de mitad de cancha, porque, claro, en la vorágine uno quedó muy atrás. Pero no es un dato menor. O sea, nada más ni nada menos que una final intercontinental que mereciste jugar. Y aunque sea que te hubiesen dado la posibilidad, como con el Borussia, de jugarlo con el subcampeón. Bueno, si el campeón no quiere venir, problema de ellos. Tercero, claro, que venga el segundo, el tercero, quien quiera. Bueno, lamentablemente esa vuelta ni el segundo quiso venir, y entonces Boca se perdió la oportunidad de tener una estrella intercontinental más. Nada más y nada menos. Bien, ahí estaba el multiverso Boca de hoy.
para también tener en cuenta. Y esto, el club en algún momento, o sea, podría, ¿no? Empezar a gestionar esta situación. Sí, en realidad, Boca en su momento, recuerdo el mismo Riquelme, declaró que le debían varias finales a Boca en su momento. Después, lo que sucedió es que el calendario comenzó a achicarse y del otro lado, ¿sí? La vereda de los primos, empezaron a decir que no se jugaría o ellos no estaban dispuestos a jugarlas en fecha FIFA, que era lo único que se abría como hueco en el calendario cargado de aquel entonces. Pero mirá qué facilidad que tuvieron en el 2023, antes de cerrar con esto, porque no lo quería dejar afuera. Sí, aparte dale, porque nos van a dejar afuera con la Copa Argentina, ¿ves? Sí. En el 2023 gana a Defensa y Justicia la final y se enfrenta directamente con Estudiantes a partir de que en la Liga Profesional 2023 había sido también el campeón River contra el campeón Estudiantes de la Copa Argentina. Automáticamente en el 2023 pudieron jugar. Se jugó 2-1, otro trofeo. Y otra más. Antes se le achicó otra cosa, no el calendario, también, claramente, ¿no? Evidentemente, porque acá tenemos otro resultado. Bueno, Rosario Central gana la Copa de la Liga 2023. Talleres le disputaba ahí la tabla anual, porque la termina ganando River, la Supercopa Internacional 2023. Sí. Se disputa directamente con el segundo, que era en ese entonces Talleres. En el 2023 ahí estamos hablando 2 trofeos, 2 partidos que tan difícil fueron meterlos, sí, ¿no? En una pandemia donde se jugaron torneos largos. Se metieron rápidamente para que tengan estas definiciones y 2 copitas más en la vitrina, ¿no? Hablando de ese 74-72, que quise ser 73 en algún momento, pero no suman títulos de ascenso. Sí. Es más o menos lo que ha pasado en este multiverso de las copas adeudadas ahí y está. Las que no lo han sido. Me gustó el diseño, es el tilde y la crucecita. Es bien claro y conciso. Es bien claro para que lo entienda cualquier whatsappero. Y la crucecita roja y blanca. Ahí está. El jueves se habilita para ir a la cancha, acordate, sos socio.